Muy buenas, gente. Yo soy el Cantamundos y os doy la bienvenida al Club de las Tormentas. Hoy volvemos con la serie de Words of Brandon, en este caso, sobre autonomía y los avatares. En cuanto a spoilers, el vídeo va a tener spoilers generales del Cosmere, tocaré temas como las esquirlas y así, y además voy a hacer una referencia a un epígrafe del libro de Juramentada. Si aún no lo has leído no te preocupes, porque no habrá ningún spoiler de la trama del Archivo de las Tormentas. Ese epígrafe es totalmente independiente y no cuenta nada de ese libro. Antes de empezar, para la gente nueva que no sepa qué es una Word of Brandon, son respuestas que da Sanderson a preguntas que le hace la gente en firmas de libros, redes sociales, foros y así. Lo que hago en esta serie de vídeos es recopilar unas cuantas de estas que estén relacionadas con un tema en concreto y que considere interesante. Antes de pasar a verlas, una pequeña intro del tema. Para quien aún no lo sepa, Autonomía es una de las 16 esquirlas de Donalsium, concretamente la que está investida en el planeta Taldain, donde ocurre el cómic de Arena Blanca. Pero esta esquirla tiene una particularidad, y es que tiene avatares suyos esparcidos a lo largo y ancho del Cosmere, algunos de los cuales ya conocemos y otros sospechamos que podemos conocer, y decenas o incluso centenares de ellos aún no son desconocidos. Dicho esto, vamos ya con las Words of Brandon. Empezaremos por su poder. Su investidura proviene del Sol de Taldain y tiene un par de particularidades interesantes. La primera es que Sanderson nos confirmó que si desde un planeta del Cosmere se puede llegar a ver la luz que emite el Sol de Taldain, como nosotros desde la Tierra que vemos muchas otras estrellas, puedes ser capaz de acceder a su manifestación de investidura. Es muy interesante por la posibilidad de ver maestros de la arena en otros planetas del Cosmere, pero primero tendríamos que ver a qué grado de poder se puede llegar si la luz que se ve es muy tenue. Otro Word of Brandon interesante es en la misma línea, pero un caso al revés. ¿Qué ocurre si es alguien de fuera, un radiante, el que va a Taldain? Y Sanderson contestó que este sería capaz de extraer investidura de la luz del Sol. Así que, básicamente, dado que en el lado diurno, como su nombre indica, es siempre de día, estamos hablando de radiantes con acceso infinito y limitado a la potenciación. Ahora que hemos visto un par sobre su poder, vamos con algo que no esperaba encontrar tanta información, y es la relación de Autonomía con otros seres y grupos del Cosmere. Para empezar, tenemos esta de 2016, en la que Moridin le preguntó si Babadin, que es el nombre que tiene el recipiente de Autonomía, había ayudado a Odium a astillar devoción y dominio, las esquirlas del planeta Sel, donde ocurre Lantris, y él respondió que se podría decir que de algún modo ayudó. Es decir, en otras palabras, seguramente no participó directamente en el astillamiento, pero hizo algo que propició que ocurriera. Y esta que acabamos de ver es muy interesante si la ponemos al lado de la siguiente. Double le preguntó a Sanderson si, en el hipotético caso de que Odium no hubiera quedado atrapado en Roshar, a por qué Skirla hubiera ido después. Y él respondió que probablemente el siguiente objetivo hubiera sido Autonomía. Algo que a mí me ha sorprendido porque antes de conocer esta Word of Brandon yo creía que estas dos esquirlas eran aliadas o al menos tenían alguna especie de tratado. Vamos a la siguiente, sigamos en este mismo tema pues no solo tenemos WOPs sobre su relación con Odium. En la JordanCon de 2018 le preguntaron si Autonomía estaba afiliada con los Sangre Espectral y pese a que dijo que eso era rafo por el momento, sí que nos avanzó que ha habido contactos. Y con todas las teorías que hay ahora mismo sobre la mesa y la información que ya sabemos del cierto, es posible que en el Metal Perdido podamos ver algo relacionado con estas interacciones. Y por último, una Word of Brandon un poco menos divertida, pues en 2019 le preguntaron por la relación entre los Iriali, el pueblo de Roshar, y la Esquirla, y Sanderson dijo que no están relacionadas de forma significativa, por lo que tiró la teoría de que el Uno, el dios al que veneran ese pueblo, podría ser Autonomía. Antes de pasar a los avatares, una última WOP de Autonomía como curiosidad, y es que Brandon dijo que de las 16 esquirlas, esta es una de las dos con las que más cree que encaja su personalidad. Ahora sí, vamos ya a hablar sobre los avatares. La primera será una para entender bien qué son. Alex M. le preguntó por la diferencia entre un avatar y una astilla. Esta Word of Brandon la hemos visto ya alguna otra vez y vemos que al principio se confunde y entiende otra cosa en lugar de astilla, pero bueno, en modo de resumen, Brandon explica que mientras que ambas cosas, avatar y astilla, son seres que surgen de la investidura de una esquirla, un avatar aún sigue estando atado a la esquirla que lo forma, actuando como un aspecto de esta y con la misma intención, mientras que
mientras que una astilla es totalmente independiente de la esquirla, tiene libre albedrío y puede desarrollar una intención diferente a la de la esquirla que la ha formado. Un ejemplo de astilla serían por ejemplo los Sprens de Roshar o los Seones de Cell. Otra característica interesante de los avatares está en cómo se crean. En 2019, Pot le comentó que si el proceso era similar a como cuando un recipiente se une a una esquirla, creando una mente pensante capaz de acceder a una cantidad virtualmente infinita de poder, pero en el caso de los avatares siendo a menor escala. Sanderson contestó que esta es solo una de las formas de hacer un avatar, pero que es la estándar y la más común, otra pista más que puede apuntarnos al metal perdido. Sigamos, la siguiente Word of Brandon me ha resultado muy interesante. En 2017, en una firma de Salt Lake City, Sanderson confirmó que cualquier esquirla puede crear un avatar, y esto se hace aún más interesante cuando, 3 años después, The Dusty Wheel le preguntó si había otras esquirlas que usaran avatares, tal y como lo hacía Autonomía, y él dijo que en el pasado las había habido, pero no quiso confirmar nada sobre si hay otros avatares de otras esquirlas en la actualidad del Cosmere. Sigamos con más Word of Brandon sobre la creación de avatares. Este creo que en un futuro va a ser muy importante para teorizar, pues Oversleep le preguntó a Brandon si era posible que se creara un avatar de una esquirla sin que fuera esta quien lo creara directamente. Y él respondió que sí, que de cualquier modo la esquirla sería consciente de que se había creado un avatar, pero sí que este podía surgir sin que fuera esa la intención de la esquirla. Como último Word of Brandon sobre la formación de estos seres, tenemos una de 2019, en la que Brandon y quien le hizo la pregunta discutían sobre la terminología más adecuada para un avatar y hasta qué punto era correcto considerarlos astillas. Pero la parte que considero de más interés es esta del final, en la que le preguntó si, tal y como ocurre con las esquirlas, alguien podría ascender y convertirse en recipiente de un avatar. Y Sanderson dijo que, pese a que sería complicado, sería posible. Ahora pasemos a los avatares que sabemos que son de Autonomía. En 2017, le preguntaron si Pudgy, el ser del que surge el poder de los aviares en Sexto del Ocaso, estaba relacionado con Autonomía, y él dijo que sí, confirmando que se trataba de uno de sus avatares. Brandon también dijo ese mismo año que la segunda carta de juramentada, esa que sale en los epígrafes, estaba escrita por Autonomía, confirmando 2 años más tarde, en 2019, que la había escrito a través de su avatar Pudgy. Pero lo más interesante de dicha carta en realidad no está en la Word of Brandon, sino en la carta en sí, pues en el epígrafe del capítulo 50 de Juramentada, dice Pudgy que se han expandido a un nuevo planeta, Obrodai, que hasta la fecha es desconocido, y que han dejado allí a uno de sus avatares. Y por último, para acabar de rematar todo este tema de los avatares de Autonomía, tenemos este comentario que hizo Email Animal en Reddit, en el que decía que Sanderson debía estar riéndose por todas las veces que la gente se había referido a Babadin como un hombre, ya que por aquel entonces se había descubierto que la recipiente a la esquirla era una mujer. El autor le comentó que tampoco era incorrecto del todo, ya que tiene tanto avatares masculinos como femeninos. Es cierto que tiene muchos más femeninos, pero algunos de los masculinos son bastante populares. Por ejemplo, la gente del lado diurno de Taldain probablemente se refieren a Autonomía en masculino, pues se presenta ante ellos como el Señor de la Arena. Además, añade que, aunque por el momento no sea relevante, y ya lo será en el futuro, no tiene mucho sentido hablar de género, raza o incluso apariencia cuando nos referimos a Babadin, por la gran variedad de personalidades que tiene. Es más, nos dice que hay sitios en los que veneran a panteones enteros, donde todos y cada uno de sus dioses son avatares de Autonomía. Otra cosa que no tiene mucho que ver con los avatares, pero que sigue siendo relevante, es que en este mismo Word of Brandon, Sanderson nos avanza que, pese a que no haya explorado mucho Autonomía en Arena Blanca, por el hecho de haber sido en formato cómic, sí que va a hacerlo más en profundidad en un futuro, aunque nos deja caer también que no la veremos mucho a ella directamente, sino más a sus avatares, lo que podría estar apuntando a cierta entidad de Nacidos de la Bruma. Pues eso es todo por hoy. Normalmente el tema de cada semana lo elijo con una votación, pero esta última semana he estado fuera casi toda y apenas he tenido tiempo de hacer el vídeo. Para la próxima edición de Word of Brandon, sí que haré una encuesta aquí en Twitter para que escojáis. Lo que sí que podéis hacer si os interesa es dejarme en los comentarios qué tema os gustaría que tratara en el siguiente vídeo de esta serie. Quiero recordaros también que mañana domingo día 25 de septiembre tenemos el segundo directo del Club de Relectura de la segunda era de Nacidos de la Bruma. En este caso, hablaremos sobre el libro Sombras de Identidad.
Pues, hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado, compartidlo para que cada vez seamos una comunidad más grande. Un saludo y recordad, read and find out. Leed y descubrid.